Marcos, entonces capítulo 1, versículo 40 en adelante. El título que tiene es, limpio y perdonado, porque vamos a ver dos casos, hoy día dos personas, en realidad hay más personas involucradas, pero dos personas directamente que reciben del Señor algo. Ya tenemos la historia de un leproso y también la historia de un paralítico. El Señor Jesucristo se ha estado moviendo en toda esta región de Galilea, ¿cierto? Ahí ha estado Él moviéndose todo este tiempo. Y hemos visto al Señor Jesucristo predicando, hemos visto al Señor Jesucristo sanando, hemos visto al Señor Jesucristo echando fuera demonios, hemos visto que Jesús sanó a la suegra de Pedro, llegó después de la sinagoga a la casa de Pedro, que era como su casa, y sanó a la suegra de Pedro, y esta mujer en forma instantánea ya le servía. Nosotros vimos que ella en forma instantánea, al experimentar el toque de Jesucristo, al experimentar la sanidad de Jesucristo, esta mujer reaccionó sirviendo a Jesús y a las personas que estaban ahí. ¿Ya? Seguramente les preparó alguna comida, algún almuerzo, algo, y fue la manera de servirle a ellos. Y allí nosotros vimos que en realidad que cuando una persona es tocada por el Señor, cuando una persona conoce y sabe lo que Dios ha hecho, ¿ya? Es una persona que inevitablemente va a reaccionar al amor. Es como cuando te llega a ti un regalo inesperado, ¿cierto? Y te dan un regalo inesperado. Tú no te quedas ahí diciendo, nada, ¿cierto? No quedas con cara así como, ya, será. En realidad tú agradeces y dices, ¿cómo puedo devolverte este favor? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces la suegra de Pedro reaccionó de esa manera, sirviendo al Señor. Y esa es la reacción de alguien quien recibe el toque del Señor. Lo otro que vimos también es que Jesús estaba ya, su fama creciendo de una manera muy fuerte, muy grande. Y nos vimos allí, ¿cierto?, que después de ese hecho, cuando llegó la noche, Jesús estaba en la casa de Pedro, llegó la noche, y en la noche vino toda la ciudad, no mucha gente, sino toda la ciudad. Se nos describe que toda la ciudad vino y se agolpó a la casa de Pedro porque sabían que ahí estaba el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, con todo el cansancio del día, pensemos que enseñó en la sinagoga, pensemos que sacó fuera de un demonio de la sinagoga, pensemos que caminó hasta la casa de Pedro, pensemos que estuvo con la suegra de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, y ahora va y llega la gente y se la golpa en la casa, ¿ya? Y me encanta el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, cuando las multitudes, cuando la gente, cuando alguien viene hacia Él no le dice ya saque número, ¿ya? Él sabe que tiene que servir y tiene una necesidad que suplir. Es como cuando los discípulos querían mandar a los 5,000, esos que estaban ahí, que le habían seguido a Jesús, ¿se acuerdan? Ahí en un lugar desierto, y los querían mandar para la casa para que fueran a comer. Y el Señor Jesucristo, ¿cuál fue la respuesta que le dio a sus discípulos? Denles ustedes de comer. Porque en realidad nosotros tenemos la responsabilidad ante no podemos decir la demanda de la gente, sino que nosotros debemos de servir en todo tiempo y en todo momento. Jesús no era una persona que sirvió en la sinagoga y en la casa no sirvió. No era una persona que servía en las multitudes y en la intimidad no sirvió. Jesús sirvió en la sinagoga, Jesús sirvió en la casa de Pedro, Jesús sirvió fuera, Jesús sirvió con gente, sin gente. En cualquier momento Jesús tenía la disposición de siempre estar sirviendo todo el tiempo. Y acá Él dice que sanó a muchos y echó fuera muchos demonios. Ahora, lo interesante es que no lo hizo con todos. Si tú te fijas bien, no sanó a todos. No sabemos si fue por falta de tiempo, no sabemos si porque en realidad muchos se aburrieron y se fueron. No se nos describe nada, pero sí tenemos que entender nosotros que aún en estas cosas Dios también es soberano. Y Jesús sabe a quién sana y a quién no sana. Y a veces hacemos la misma oración, por lo mismo. Pero hay una persona que Dios sana y hay otra persona que Dios no sana. ¿Por qué pasa eso? Porque simplemente Él es soberano. Él sabe lo que hace. Yo no sé, pero Él sabe.
Y tenemos que confiar en que lo que Él hace es bueno. Ahora, terminamos allí con el Señor Jesucristo levantándose muy de mañana. Noten, estuvo toda la noche. Acuérdense que llegaron en la noche estas personas. Quizás hasta qué hora estuvo sanando uno por uno, porque sanó a muchos. Pero ahora nosotros lo vemos orando en el verso 35, en un lugar desierto, apartado totalmente, donde tenía esta intimidad con el Padre. Ahí estaba el secreto de Jesús, ahí estaba el secreto de la autoridad de Jesucristo. Y la autoridad no se gana de ninguna otra forma. La autoridad de Dios a tu vida. Si tú quieres tener autoridad delante de tus amigos, tienes que hacer lo que hizo Jesucristo. No hay otro camino. A nosotros nos gustan los caminos cortos. Muchas veces les gusta, que quiero que, no sé, mucha gente pueda conocer a Jesús por medio de mi vida. La va a conocer cuando tú tengas la autoridad de Jesús sobre tu vida. Cuando vea que Jesús está en tu vida. Cuando hay más de Jesús en ti. La gente se va a cautivar por esta persona. Y para tener la autoridad de Jesús, tienes que levantarte muy temprano de mañana. Y debes estar en el lugar donde Jesús siempre estuvo. Si nosotros somos seguidores de Jesús, ¿vamos a querer estar en los mismos lugares de Jesús? Dice en la Escritura que nos ha dejado ejemplo el Señor. Es decir, donde Él puso el paso, yo pongo mi paso. O sea, lo que Él hizo, yo lo hago. Porque es mi ejemplo, ¿no? Él está orando en la mañana. Bueno, el que quiere seguir sus pasos debe de orar también en la mañana. Y no empecemos, que muchas veces decimos, no, pero es que mi tiempo yo lo tengo en la tarde o en la noche. ¿Ya? ¿Pasarías el día sin comer? ¿Sin tomar tu desayuno? Puedes, pero te hace pésimo. Puedes salir sin desayuno, pero tu cuerpo, tu físico no va a andar bien. Tú vas a necesitar de desayuno. Todos recomiendan un desayuno en la mañana, que es el más importante, con hartas vitaminas, con hartos nutrientes. Entonces, ¿por qué podemos salir de la casa sin tener la voz más importante que oír, que es la que tengo que oír antes de salir? ¿Por qué antes de salir? Porque necesito escuchar la dirección de Dios para mi vida, para mi día. Necesito que Dios guíe mi día. Si lloro en la noche, ¿quién me va a guiar aquí? Después ya pasó todo ya. Ya cometí un montón de errores. Pero antes del día puedo oír su voz. Y para oír su voz no necesito 5 minutos. Necesito tiempo. Y el tiempo, en este tiempo, le echamos la culpa al tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Cuando veo que hay gente que pone Twitter cada 3 minutos, veo, hay harto tiempo. Mucho tiempo. El tema es cómo estoy invirtiendo el tiempo. O sea, yo pienso, Jesús necesitaba orar. Necesitaba orar. El siervo que somos nosotros, ¿somos más que nuestro Señor? ¿Somos más que nuestro Maestro? Si Él hizo eso, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo digo ser su siervo, el siervo no es más que su Señor. El mismo Jesucristo lo dijo, que el siervo no era más que su Señor. Entonces, si ese es el lugar donde estaba Jesús, ese es el lugar donde yo también tengo que ir en la mañana. Y vuelvo a decir, en la mañana. Es muy difícil, muy fácil como decir, no, pero si yo me acomodo, ¿no? Tengo el tiempo en la noche. En la mañana. Porque tú sales y vas a salir habiendo oído a Dios. Tú no puedes partir sin oír a Dios. Es en la mañana el tiempo de oración. Ahora, esto era algo que hacía siempre Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos lo buscaron. O sea, ahí dice que después le buscó Simón y todos los que con él estaban, ¿cierto? Andrés, Juan, Jacobo, y fueron a buscarlo y sabían dónde estaba.
Sabían dónde estaba, porque ella sabía que Jesús se acostumbraba a hacer eso. Era algo que siempre hacía Jesús. Hallándole, le hallaron. ¿Cómo le hallaron? Si es tan grande todo el terreno ahí, no sabes dónde está. Pero ellos le hallaron porque sabían dónde podían hallarle. Estaban ahí, estaba Jesús orando. Ese era el lugar donde siempre encontraban a Jesús en la mañana, tomando su desayuno espiritual. Sí, esto es... Y podemos echarle un montón de excusas. Si tu hijo despierta a las 6 de la mañana, bueno, habrá que hacerlo antes, ¿no? Es la carne. Hoy, y es verdad, pesa la carne, pero si yo no mato la carne me va a matar a mí después. Si la carne tiene que morir, si eso es pura carne, es uno el carne. El sueño es carne también, ¿no? Es carne. Y si yo no crucifico la carne, no mato la carne me va a terminar matando a mí. Estoy seguro que si tú le preguntas a varios líderes de iglesia, si hoy día, siendo domingo, se levantó en la mañana a orar y le preguntas ¿qué te habló el Señor en la porción que leíste en la mañana? Estoy seguro que más de la mitad no lo hizo. ¿Y qué decir de las ovejas? Estoy seguro que si hiciéramos una encuesta de lunes a sábado, a viernes, ¿quién se levanta, tiene ese tiempo de oración y oye al Señor a través de la palabra? Estoy seguro que serían menos de la mitad que lo hace. Y no puede funcionar así. No puede funcionar así. No te va a funcionar. Vas a fracasar. Vas a fracasar porque Jesús lo hizo, siendo el Dios del universo. ¿Qué necesidad tenía de hacerlo? ¿Tenía alguna necesidad de orar? ¿Tenía alguna necesidad de hacerlo? Si Jesús hacía así y podía aparecer un ángel. Pero Él lo está haciendo ¿para qué? Para que nosotros lo sigamos. Para que nosotros podamos hacerlo. Él nos está dando ejemplo a nosotros. Y lo que le da la oración, ¿sabe lo que le da la oración a Jesús? Lo enfoca en el ministerio, lo enfoca en lo que Él tiene que hacer. Porque después de esa oración, vinieron los discípulos y le dijeron, Maestro, mira, todos te buscan. Y los discípulos así como, wow, nuestro Maestro es famoso, todos te buscan. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Hoy sí, vamos a la multitud, vamos a sanarlas de nuevo. Dijo, vamos a los lugares vecinos para que les predique, porque para esto vine. Jesús se enfocó en su ministerio. ¿Y sabes por qué se enfocaba y mantenía clarita su mente y su misión? Porque estaba orando. Cuando tú oras, cuando tú lees la Escritura en la mañana y el Señor te habla, va a ser la única manera de que tu vida se enfoque por fin en las cosas de Dios espiritual y no pienses carnalmente todo el día ni andes viviendo carnalmente todo el día. Dios te va a enfocar en tu ministerio, en tu vida, en todo lo que tienes que hacer. Cuando tú tengas estos tiempos, es imposible que tú te enfoques en Jesús de otra manera. Te vas a enfocar cuando tú te enfoques en orar y en la mañana y en dejar al Señor que hable por medio de tu palabra. Sin estas dos cosas, no te vas a enfocar. Y Jesús se enfoca y dice, para esto he venido. ¿A qué vino Jesús entonces? ¿Vino a sanar? ¿Vino a echar fuera demonios? No. Jesús vino a predicar el arrepentimiento y vino a salvarnos. Lo segundo, lo consecuente, la consecuencia, podríamos decir, por un extra misericordia, Jesús sanó a muchas personas. Jesús echó muchos demonios. Como vamos a ver que el Señor sana a estas dos personas que nosotros vamos a ver en el verso 40. Verso 40 dice, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Y así que
él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El primer caso que vemos aquí es el caso de un leproso. La lepra era la enfermedad más temida en la sociedad en los tiempos de Jesús. La lepra era... Nadie quería enfermarse de lepra, nadie. Era una cosa terrible. ¿Por qué razón? Primero, la persona era considerada inmunda en todo sentido. No podía, por ejemplo, asistir a las sinagogas. Alguna persona que quisiera huir de Dios en las sinagogas no podía ir. No podía ir a la Pascua ni a las fiestas judías en el templo. No podía nada. No podía entrar a la ciudad. Generalmente ellos usaban ropa así como de mendigos. Tenían que usar ropas rotas. ¿Por qué? Porque la piel se les pegaba en la ropa. Y tenían que usar harta ventilación en la ropa. Entonces, un leproso se notaba de lejos que venía porque estaba con todo ese traje. Cuando el leproso entraba a la ciudad, tenía que gritar, inmundo. Tenía que gritar, él ir diciendo a todo el mundo que era inmundo, gritarlo, inmundo, inmundo, soy inmundo, soy inmundo. ¿Por qué? Porque la gente así sabía y se retiraba, se alejaba de esta persona. Ellos eran excluidos de todos los círculos sociales, de la vida cotidiana, familias. Las familias eran a veces muy crueles, no los podían visitar, de hecho no los visitaban, ni los veían, ni los echaban de la casa. Y Jesús estaba tan consciente de esto, que cuando Él manda a los 12 discípulos a sanar enfermos, le dice, sanen enfermos y limpien leprosos. Para Jesús tenía una connotación diferente, un leproso. Porque en el leproso estaba, podríamos decir, representado la máxima la persona que estaba totalmente fuera de todo lugar, la persona que estaba fuera de la sociedad, excluida de la sociedad, excluida de Dios, alejada de Dios, no podía tener una cercanía con Dios o el templo, no podía hacer lo que la gente hacía, no era libre, era en realidad una persona que estaba presa de su enfermedad, porque de hecho fabricaban algunas casas fuera de la ciudad, en unos lugares bien apartados, una especie de cárcel donde estas personas iban ahí, unas hospederías donde estas personas se quedaban ahí, porque no podían estar junto a la demás gente, sino junto a otros leprosos nomás. Eso era lo que sucedía y eso era lo que pasaba, ¿ya? Y ellos, cada vez que entraban a la ciudad, tenían que gritar así. Pues si por alguna razón tenían que venir, tenían que gritar, soy inmundo. Así que era una desgracia enorme. Podríamos mencionarlo como el VIH-Sida hace algunos años, cuando apareció. ¿Ya? Nadie se puede acercar, son asquerosos, son enfermos. Es más o menos parecido a lo que se daba con la lepra allá. Entonces, imagínate el sufrimiento para una persona que tenía esta enfermedad. Tenía el rechazo de su familia. Tenía el rechazo de la sociedad. Tenía el rechazo de los sacerdotes. Tenía el rechazo de los fariseos. Tenía el rechazo no podía ir al templo, no podía hacer nada. En el fondo se sentía rechazado por Dios también. De esa manera él se sentía. Y aparte de todo eso, el dolor que le involucraba físicamente la enfermedad, que también es dolorosa, también había un dolor emocional, psicológico intenso, de saber de que está en una sociedad al cual no pertenece.
de verse como la persona rara, como la persona excomulgada, como la persona alejada, como que no puede tomar nada. Es como si tú no te dejaran hacer nada, estar preso. Es peor que estar preso. Era terrible. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? Una de las cosas... Ahora, cuando una persona se sanaba, o en realidad no vemos ninguna sanidad de lepra en el Antiguo Testamento, creo que una, la de Naamán, me parece. Un leproso sanado, y era gentil, curiosamente. ¿Ya? Pero era terrible. Y, ¿sabes? Cuando una persona se sanaba, en el caso que una persona se sanara, había que pasar por unos rituales, pero ya no pueden ser, pero cualquier cantidad de rituales. En el Levítico capítulo 14 está una lista de todo lo que tenía que hacer. Era terrible, era súper largo lo que tenía que hacer, para ser declarado nuevamente y ceremonialmente puro. ¿Qué llevar una avecilla? ¿Qué hacer esto? ¿Qué el sacerdote tenía que hacer esto? Lo otro, ¿qué lavarse? ¿Qué? Un montón de cosas. ¿Ya? Y no se conoce de una persona que haya hecho este ritual. En el Antiguo Testamento, por lo menos, no lo he visualizado, no lo he visto. ¿Ya? Ahora, enfoquémonos un poquito en el leproso. Ya tenemos este contexto, ¿cierto? Ahora, ¿qué vemos en este leproso? Lo que primero me llama la atención, que este leproso vino a Jesús. O sea, el salir de esta cárcel donde él estaba con los leprosos, el caminar tal vez cientos de kilómetros, el entrar a la ciudad, el decir inmundo, hacía todo eso, tener que decir y reconocerse, soy inmundo, el experimentar el rechazo de la gente de la ciudad, el experimentar, yo creo, cómo él entraba y la gente se iba abriendo como el mar rojo, así. Mientras iba entrando, toda la gente se alejaba de él. Todos. Imagino a las mamás tomando de la mano a sus niños para que no se acerquen, y toda la gente dejándolo solo. Y todo eso, solo para llegar a Jesús. ¿Qué lo movió a él? ¿Qué movió a este hombre a pasar por toda esa travesía y llegar a la persona de Jesús? ¿Fue su fe en Jesús? ¿Fue su fe en Jesús? Y él allí, en esta condición terrible, miserable, sin importarle el rechazo de la gente, sabía que Jesús sí podía recibirlo. Y va y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y en esas palabras vemos dos cosas. Uno, que este hombre creía en el poder de Jesús, porque dijo, puedes limpiarme. Jesús sabía, este hombre sabía, este leproso sabía que Jesús tenía el poder y que Jesús podía limpiarlo. No había duda de eso. Pero también vemos el si quieres. Es decir, a pesar de que este hombre estaba consciente de que podía Dios sanarlo, también estaba consciente que Jesús estaba sobre él y que era soberano. Me carga la gente que obliga a Dios a hacer algo que no quiere. Muchas veces le dicen, pero Dios, ¿ya? Te ordeno que hagas esto, que sanes y tienes que sanar y que pobre de ti que no sane. ¿Ya? ¿Qué es eso? No conoce a Dios. Nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo, una persona que le exige a Dios. Porque una persona que tiene una experiencia con Jesucristo sabe dónde está su posición. Si tú has tenido una experiencia con Jesucristo, tú sabes cuál es tu posición delante de Dios. ¿Cuál es tu posición delante de Él? Abajo. Este hombre se arrodilla, este hombre se postra y sabe el poder de Dios, y eso es importante. Tiene fe en que Dios, en que Jesús pueda hacer esa obra, pero también está consciente de que Él es indigno y que está sometido bajo alguien superior, y que ese alguien superior puede o no, si quiere o no quiere, es cosa de Él. Ahora,
quiero que notemos también algo bien importante. Él dice, si quieres puedes limpiarme. Él no dice, si quieres puedes sanarme. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, ve eso que dice ahí. No dice, sáname. ¿Dice sí o no? Dice, límpiame. Límpiame. Mira lo que dice acá, lo que nos revela este pasaje. Él quería ser limpio. ¿Para qué? Para ir así y tener comunión con Dios. Él quería ser limpio para volver a ir al templo. Él quería ser limpio para congregarse. Él quería ser limpio para buscar al Señor. ¿Te fijas? No dice, quiero ser sano. Había una cosa más profunda en su corazón. Había algo más que buscaba. No solo buscaba limpiarse de la lepra. Él buscaba limpiar su corazón. Él buscaba limpiar y poder estar al fin limpio para ir y tener comunión con el Señor. Eso buscaba este hombre. Eso buscaba este hombre. Y mira, lo que el Señor Jesucristo, este es un hombre que tenía fe en que Jesús podía hacer algo, pero también humillándose delante del Señor. Ahora, nosotros tenemos que aprender de este leproso. Necesitamos aprender primero de su fe, porque su fe lo hizo moverse, ¿sí o no? Su fe lo sacó del lugar donde él estaba lejos, lo hizo entrar a la ciudad, lo hizo aceptar el rechazo, lo hizo no ponerse como loco ahí a discutir con lo que lo rechazaban, no. Lo hizo humillarse y lo hizo ir a la persona de Jesús. Esa fue su fe. Pero también la humildad, que fue capaz de reconocer que Jesús es soberano y que Él hace como Él quiere. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que yo me postré delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que humillé mi corazón delante de Dios? Porque nosotros empezamos a veces humildes y a veces el Señor, a veces nosotros empezamos a confiar en la carne. Y como nos va bien, decimos, ¿viste? Si yo podía. ¿Y qué hace el Señor? Nos envía una situación para hacernos aterrizar y decir, sin mí, tú no puedes hacer nada. Y a veces, en lugar de humillarnos, nos levantamos delante de Dios. Y qué torpes somos de levantarnos delante de alguien que nos creó, que nos formó, ¿no? Y tenemos que aprender esa humildad de este hombre. Ahora, enfocándonos en Jesús, ¿ya? Ahora Jesús dice que tuvo misericordia de él. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios es misericordioso, que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Que la ira se aguanta, pero la misericordia llega así, rápido. También la Escritura dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Sabes lo que significa eso? Que lo que me pasó ayer, hoy día ya no cuenta. Ya fallé, ya me arrepentí, lo de ayer quedó fuera. El Señor no está acumulando nuestros pecados en una libreta, sino que hoy día partimos desde cero y que el Señor quiere tratar conmigo hoy día. Y quiere darme maná fresco todos los días. Y que lo de ayer ya no corre. Se renueva. Nosotros no estamos acostumbrados a que algo se renueve, todo se termina. Pero se renueva, no se agota. La misericordia de Dios para nosotros todos los días. Grande es misericordia. Ahora el Señor le dice, primero extiende la mano. ¿Y sabe lo que hace? No ora por él, lo toca.
y lo toca así. Imagínate el hombre leproso, infectado, y lo toca. ¿Sabe lo que era tocar a un leproso? Tú quedabas inmundo. Y tenías que ir y hacer una serie de rituales otra vez. Quedabas inmundo. ¿Ya? ¿Qué hace tocando un leproso? Y el Señor Jesucristo a propósito lo toca. Porque el Señor Jesucristo quería limpiarlo. Y el Señor Jesucristo quiere limpiar a todas las personas que están en pecado, que están muertos en delitos y pecados. Él los quiere tocar. Recuerden ustedes que el Señor dijo que no había venido a los sanos, sino que había venido a los enfermos. Dijo que los sanos no tenían necesidad de médico, pero que los enfermos sí. Enfermos del corazón, enfermos del alma, enfermos de pecados. Jesús vino a ellos. Y aquí estamos viendo la cercanía que Jesús tiene con este hombre de nuevo. Esta cercanía ahí, con el pecador, tocarlo, poder tocarlo. No le importó que la gente lo viera hacerlo. ¿Por qué? Probablemente no había nadie al lado, porque un leproso viniendo todos se fueron. Pero para Jesús, Él era una persona que necesitaba limpiarse. Una persona que quería ser limpio. Y Jesús lo tocó y trajo, dice, al instante la lepra, verso 42, se fue de aquel y quedó limpio. Quedó limpio. Una vez más, aquí no vemos ninguna especie de circo, de show. Llamemos a toda la iglesia, pongamos las manos sobre el leproso, hagamos una oración de 10 horas. ¿Me entienden? El show que arman en todas partes para sanar a alguien. Show. Campaña de sanidades. Jesús jamás hizo campañas de sanidades. Nunca. Jesús hizo campañas de evangelismo. Eso sí, de predicación. Nunca hizo de la sanidad una predicación. Su prioridad era predicar. Pero aquí vemos su autoridad. Lo toma y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. Cuando Dios quiere hacer algo, ¿sabes qué tengo que hacer yo? Simplemente como lo que hicieron los discípulos. Dice que los discípulos pasaban la sombra de las personas sanaban. Porque simplemente tenían la autoridad de sanar. Tenían esa autoridad, la autoridad de Dios. No tenían que andar ni siquiera orando. Pero hoy día tenemos ese concepto de sacar fuera demonios o de orar 3, 4 horas, 5, 6 horas y no pasa nada. Porque cuando no hay autoridad de Dios no se puede hacer nada. Al instante, quiero ser limpio. Ahora, el encargo. Luego de que este hombre fue sano, ¿cierto? ¿Qué le dijo Jesús? Mira, no lo digas, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación por lo que Moisés mandó, ¿cierto? Ahí en Levítico, capítulo 14, versos 1 al 32, para testimonio a ellos. ¿A quién? A los sacerdotes. Mira el encargo de Jesús. ¿Qué quería Jesús lograr? Jesús quería que este hombre fuera a testificar de Jesús a los sacerdotes, ¿cierto? Sí, eso. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Dice que empezó a publicarlo y a divulgarlo a toda la gente. O sea, no guardó lo que el Señor le dijo, ¿no? Ahora,
No sé, yo no me atrevo a juzgar si lo que hizo estuvo mal o bien. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la obediencia, este hombre era desobediente, no obedeció la voz de Jesús, porque tal vez Jesús lo que quería hacer era que el sacerdote viera la obra que él hizo. ¿Ya? Y ahora, a causa de que este hombre empezó a publicar las cosas, Jesús ya no podía entrar en la ciudad. O sea, se produjo un fenómeno que Jesús tal vez no quería que sucediera. Lo entiendo, porque si a mí me estoy muriendo y me sana el Señor, yo no voy a... O sea, lo único que voy a querer va a ser hablar. Pero ¿sabes qué? Pablo fue al tercer cielo. Vio muchas cosas. Pero el Señor, Dios le dijo, calladito nomás. Y no sabemos qué vio. Y nunca lo contó. Él fue obediente. Solamente lo sacó a reducir en la segunda carta a los Corintios. ¿Para qué? Para defender su apostolado. Y no dijo qué vio arriba. Simplemente relató una persona que fue al tercer cielo y que vio cosas que no se pueden decir. Pero él cumplió con cerrar su boca y no decirlo. A veces el Espíritu Santo nos va a cerrar la boca. ¿Ya? En alguna oportunidad Pablo quiso pasar también a otros lugares a predicar y el Señor le dijo, no pases. Pero ¿cómo, Señor, no va a querer que yo hable tu palabra? No quiero. No es el tiempo, no es el momento. Puede parecer algo bueno, no quiero. Entonces también nosotros tenemos que escuchar a Jesús y ver qué nos manda a hacer. Por eso es importante todos los días tener esta comunión con Dios en la mañana. Porque Dios quiere llevarme a lo mejor en una dirección opuesta a la que yo supuestamente quiero ir. Y Él va a cambiar mi plan. Y me va a decir esto. Y va a tocar mi vida por medio de la palabra. Si tú quieres escuchar a Dios, no va a andar así para arriba a ver que me hable. Aquí está la respuesta del Señor. En este libro está lo que Dios te quiere hablar. Te va a hablar. Te va a dar una dirección. Eso es importante. Entonces este hombre para mí igual fue un error el haberse salido gritando así. Porque Dios, Jesucristo le dio específicamente una orden y le dijo, anda al sacerdote para testimonio a ellos. Jesús le dijo, mira, si tú vas y le hablas al sacerdote, los sacerdotes van a ver tu sanidad y van a ver que yo soy el Mesías. Jesús quería usar al leproso para hablarle a los sacerdotes. Quería usar un inmundo para hablarle a los sacerdotes. Pero el hombre ahí pudo más su emoción, no fue capaz de contener su emoción y empezó a divulgar. Entonces la gente ya no quedaba, el Señor no podía entrar a Capernaum en forma libre. ¿Ya? Versículo 1 del capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho
y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bueno, allá Jesús, como no podía entrar en la ciudad libremente ahora, pero ahora logra entrar en la casa de Pedro nuevamente, en Capernaum. ¿Ya? Otra vez estaba en casa. Esa casa era la casa de Pedro. Era casi como su casa. Podía entrar, podía salir y podía volver a entrar. Ahora, quiero destacar a Pedro. Porque si tú te das cuenta, estaba la casa llena, para empezar, repleta de gente. La puerta abierta, ¿ya? Y gente fuera de la casa. O sea, ¿cómo somos nosotros con nuestra casa? El piso, la alfombra, las paredes, la pintura. Pedro, cuando le dijo al Señor, cuando dejó las redes, ¿se acuerdan? Al instante. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Le entregó su vida entera al Señor. Le dijo, aquí estoy. Mi casa es tu casa, Señor. Y Jesús se sentía en tan confianza que podía entrar y salir de la casa de Pedro las veces que quisiera. Y se presentó esta gente llena. Imagínate, ya había llegado gente a la casa de Pedro. ¿Ya? Ahí cuando sanó, después de que sanó a la suegra, ¿cierto? En el verso 32. Ya toda la ciudad se agolpó a la casa de Pedro. Imagínate, tuvieras toda la gente de Temuco en tu casa. En las afueras, alrededores. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer aseo? Pero te digo algo. Pasó algo peor. Vinieron 4 personas con un paralítico y al ver que estaba todo lleno, no podían entrar, fueron al techo y rompieron el techo. Y no vemos que Pedro haya dicho, mi casa. ¿Quién hace eso? Una persona que tiene sus prioridades correctas. ¿Sabes qué? Tu casa se va a quemar, se va a podrir, nuestras casas son nada. Son nada. Uno puede pensar, mi casa es todo, mi casa es nada. Jesús es todo. Él es todo. Él es nuestra prioridad. Él es nuestra vida. Y cuando yo le sigo con todo. Mi vida. No puedo decirle, en esta parte no, Señor. En esta parte no. Todo. Entonces, a mí me encanta saber que Pedro, no sé cómo podría haber arreglado el hueco que le dejaron ahí en el hoyo en el techo. Soportaba que toda la gente estuviera dentro de la casa, no sabía con quién estaba dentro. Entre medio podrían haber habido ladrones. ¿Qué sé yo? Pero ¿sabes qué? Pedro nunca dijo nada. Porque Pedro sabía que el día que se entregó a Jesús, se entregó con todo. Se entregó con todo. Pedro era pescador, pero ¿sabes qué? Era un pescador prominente. Tenía una empresa de pesca. Y al dejar la pesca, estaba dejando de recibir dinero. Y mucho. Entonces, cuando tú te entregas a Jesús, te entregas con todo. Tu vida entera. Imagínate, ver romperse el techo de tu casa. Pero Pedro pensaba espiritualmente. Con todos los errores de Pedro, Pedro quería conocer al Señor. Pedro se había entregado con todo al Señor. Con todo. Como toda persona cometió innumerables errores, porque aunque se haya entregado con todo a Jesús, uno aprende a ser discípulo. Pero se entregó con todo. Tanto que le dijo, Señor, mi casa, ahí está.
Y yo me saco el sombrero de la gente que ha abierto sus casas para estudios bíblicos, a recibir gente que nunca ha visto. Yo me acuerdo del hermano ahí, Manuel Jay, allá en Huérfano, cuando empezamos recién. Una persona que era ministro, o sea, ¿cómo se llama? Seremi subrogante de obras públicas. Mucho más que todo lo que estamos aquí. Un tremendo puestazo, ¿sí o no? Y él abrió su puerta, él abrió su casa, nos recibió a nosotros, estábamos todos chascones, allá llegamos, nos daba café. ¿Por qué? Yo recuerdo eso, yo recuerdo que eso me llamó mucho la atención. Estaba el Edgar ahí, estaba el Oso, porque se había entregado a Jesucristo. Y esas son las cosas que a nosotros nos impactaron. Pero ¿sabes qué? Nosotros hemos perdido la capacidad de impactar a esta nueva generación. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos dio la comodidad. Porque somos individualistas, no tenemos sentido de cuerpo ni de iglesia. Pero doy gracias por esos hermanos y por otros, porque todas las iglesias en Chile partieron en algo en la casa de alguien. Todas. Ni hablar del baño. Imagínate el baño de la casa de Pedro. Imagínate. Pero Pedro sabía que lo eterno era mucho más. Estaba consciente de eso. Y llegaron estos 4 amigos con el paralítico. Y cuando llegaron y vieron lleno, nos dijeron, vengamos otro día. Está muy lleno. Empezaron a moverse y llegaron a sus amigos y lo agarraron y lo tomaron y lo llevaron hacia la azotea. La azotea era plana antiguamente, el techo era plano, con un material de adobe. Empezaron a romper. No pensaron en cómo lo iban a subir, sino en cómo lo iban a bajar, porque ellos sabían que este hombre iba a salir caminando. Esa fe tenían. La dificultad era hacerlo llegar nomás. Porque ellos sabían en sus mentes y en sus corazones que Jesús, que Él iba a salir caminando, que Él podía salir caminando. Y lo llevaron. Porque el problema era cómo bajarlo, nada más. Ahí ya Jesús, descansaron cuando pudieron hacerlo llegar a Jesús. ¿Ya? Y ahí empezaron. ¿Ya? Ahora, el verso 5 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, no sabemos si decía la fe de ellos por los 4 o lo decía por los 4 amigos y el paralítico. Como sea, la fe era de ellos. Yo creo que la fe era de los 5, probablemente. Pero ¿sabes qué? Aquí el Señor Jesucristo ve la fe de ellos y les dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos hombres llevaron a este paralítico para ser sano. ¿Ya? Pero ¿qué era más importante para Jesús? ¿Te has puesto a pensar qué saca con sanarse una persona e irse al infierno? ¿Hay alguna ganancia? ¿Hay alguna ganancia en eso? Algunas personas dicen, pero es que si hacemos los milagros, la gente se va a convertir. Capernaum entera vio todas estas cosas. ¿Y sabes lo que dijo Jesús en otra porción? Dijo, si tú, Capernaum, si en los milagros que fueron hechos a ti fueron hechos en Sodoma y Gomorra, ellos se habrían arrepentido, pero tú no te has arrepentido. Así reclama Jesús sobre Capernaum, este mismo lugar. Sanidad no significa salvación. Y cuando una persona te diga a ti que no es cristiana, ¿sabes qué? Ora por favor por mi salud. ¿Sabes qué? Llévalo a las prioridades. Dile, ¿sabes qué? Voy a orar por tu salvación. Porque si tú no te salvas, te vas a ir al infierno. Tú puedes sanarte y vas a ir sano al infierno. Y da lo mismo.
¿Me entienden cómo nosotros cambiamos las prioridades? No, es que la salud no es más importante. Lo vimos en los ministerios de ayuda social. Y cuidado, porque todos estos temas de ayuda social están muy influenciados por el mundo. ¿Qué sacas con darle un pan a una persona? Se lo come, si a las 3 horas va a tener hambre de nuevo. Yo no digo que no se le dé, pero yo le digo algo. Ese viejito que está en la calle y se come ese pan, mañana se muere y se va al infierno. ¿Te das cuenta cómo pensamos nosotros? ¿Qué es más importante? ¿Qué le tengo que llevar? El mensaje. ¿Le puedo dar de comer? Sí. Pero nunca te olvides que si no tiene esto, si no le das esto, él se va a morir. De hambre se puede morir 3 días más tarde. Y va a ir al infierno. Pero si yo le doy esto, puedo alimentarlo de pan, que le va a durar 1 hora, 2 horas. ¿Anda? Pero si recibe a Cristo, aunque muera en 1 semana más, y aunque muera de hambre, él se va a ir al cielo. Y va a tener vida eterna. Entonces nosotros tenemos esta mentalidad que nos llega de lo social. Y que está correcto. Y que nosotros debemos de dar limosna, que nosotros debemos tener y tomar a la gente débil y que la gente pobre y ayudarla. Pero si tú no le das esto, no le das el mensaje, ¿de qué le sirve tener su despensa llena de víveres si a sí mismo se va a ir al infierno? ¿Me entienden? Jesús le dijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Se solucionó el problema. Ese era el problema. Ese es el problema que tenemos todos. La salud da lo mismo. El Señor Jesucristo dijo una vez, mira, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. O sea, es mejor llegar tuerto que no llegar. ¿Ya? Eso dijo. Es importante. Ahora yo les pregunto, ¿quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién los hizo? Aunque nos cueste, Dios. ¿Quién permite que una persona nazca ciega? Dios. ¿Y sabes para qué? Para su gloria. ¿Sana o enferma? Moisés era tartamudo. ¿Quién lo hizo así? Dios. Y cuando Dios lo llama, le dice, tú vas a hablar. Pero como Moisés era porfiado, no quiso. Y como estuvo tan así como a la defensiva con Dios y decía, no, Dios le dijo, ya, está bien. Plan B, Aarón. Pero Dios no quería eso. Dios quería que Moisés hablara. Entonces Moisés podía decir, ¿pero por qué? O la mamá podría haber dicho cuando es chico, pero Moisés era tartamudo. ¿Por qué me salió así? Dios quería ocuparlo. Y con esa tartamudez torpe, quería que fuera donde el faraón y con esa tartamudez le dijera, Dios me ha mandado a ti. ¿Para qué? Para que la gloria sea ¿para quién? Para Dios, no para Moisés. No para la habilidad de cómo hablaba Moisés. Una persona ciega no ve, estamos de acuerdo, es triste, estamos de acuerdo, pero ¿quién la hizo? Dios. Tal vez así le va a servir a Dios mucho más, va a glorificar a Dios de una manera más potente. Yo he conocido gente que ha quedado lisiada, conozco una persona que quedó lisiada y que gracias a eso hoy día no está en el infierno y que le entregó su vida a Cristo y reconoce que si no estuviera en silla de ruedas, no hubiera sido cristiana. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Entonces nosotros tenemos una mentalidad cambiada, influenciada por lo que nos dicen y no por lo que Jesús nos enseña. Así que si alguien viene y a pedirte, oye, usted es cristiano, sáneme, mejor sane su corazón, predíquele el Evangelio,
porque con eso va a ser salvo. ¿Qué sacamos con tener salud? Si nos vamos a ir al infierno. La salud es temporal. Vas a estar sano, pero igual vas a llegar a los 70, 80 y te vas a morir igual. Pero si yo entrego a Cristo, voy a tener vida eterna. ¿Me entiendes? Mira las prioridades. Tus pecados te son perdonados. Ahora, con esto terminamos en realidad. Estamos más pasaditos. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos empezaron ahí, a ver, si solo Dios perdona pecados, pues. Y estaban en lo correcto. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados en la vida? Solo Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. El sacerdote no puede perdonar pecados, un hombre no puede perdonar pecados. En la confesión, no sé de dónde salió, en el catolicismo, que en realidad nadie puede confesar pecado delante de nadie, solamente delante de Dios. Es el único que puede perdonarte los pecados. ¿Ya? Entonces, si solo Dios puede perdonar los pecados, ¿quién era Jesús? ¿Quién era este hombre que perdona pecados? Si Dios solamente perdona pecados, ¿quién era Jesús? Cae cajón, ¿no? Era Dios. Y eso es lo que muchos no entienden. También era Dios. 100% hombre, pero 100% Dios. Y Él podía perdonar pecados. Y Él dice, tengo la potestad, tengo el poder de perdonar pecados en la tierra. El Hijo del Hombre, como hombre, aún en la tierra, tenía el derecho de perdonar, tenía el poder para perdonar pecados. Y luego le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, el paralítico se nos dice que salió, tomó su lecho y se fue. ¿Ah? Se fue. Perdonado. Entonces tenemos dos casos hoy día. Uno, limpiado. Y a través de la limpieza podía tener comunión con Dios. Y otro, perdonado. Que a través del perdón podía tener comunión con Dios. Dos personas. Ahora, antes de terminar y para tomar ya la cena, Jesús a nosotros nos limpió también. La lepra es como un sinónimo, es como muy similar al pecado, porque el pecado nos aisló, el pecado no nos permitía tener, éramos inmundos también, éramos inmundos, no podíamos acercarnos a Dios, éramos rechazados por Dios, porque Él era santo, y no podíamos estar con Él. Y es una enfermedad incurable. La lepra no tenía cura. Me parece mucho que todavía no tiene cura. Y el pecado no tiene cura. Por parte de nosotros no podemos hacer nada para curarnos. Pero vino Jesús y con su toque nos limpió a todos nosotros. Nos sacó toda la mugre que había del corazón. Todo. Nos sacó todo, nos limpió completamente. Y no solamente nos limpió, sino que nos dijo también, vengan a mi mesa, yo quiero comer con ustedes, yo quiero estar con ustedes, yo quiero estar acá con ustedes. Y tener intimidad, tener comunión, cercanía, beber de esta copa, comer del pan. Jesús siempre comió con gente. Y ese es Jesús porque quiere comer con cada uno de nosotros también. ¿Ya? Vamos a hacer entrar a los chicos y vamos a hacer con la cena con todos ellos. Antes de terminar, vamos a terminar acá y vamos a tomar la cena primero. Vamos a orar también primero.